glass, nigga. I'm blowing money fast, nigga. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the Lolo. I'm in love with the coco. I'm in love with... Hola, hoy presentaremos aspectos culturales e históricos que influyen en la sexualidad humana. Grupo del Escuadrón Creativo. Integrantes: Shailu Nicole Ramos Andía, Alacendro André Quedó Chaico, Joseph Esten Salas Atquegua, Sherry Jared Ortiz Soto, Charmelin Guadalupe Herrera Guaypa. La sexualidad humana es influenciada por aspectos culturales e históricos, ya que se trata de un concepto que ha evolucionado a lo largo de la historia y ha sido moldeado por diferentes culturas y religiones. La percepción de la sexualidad ha evolucionado a lo largo de la historia, pasando de ser considerada como un simple acto reproductivo a ser vista como una expresión de placer y felicidad individual y social. En la prehistoria, la sexualidad se asociaba con la procreación y el placer, pero con el paso del tiempo los humanos comenzaron a reflexionar sobre la felicidad y a cuestionar si el placer era la única finalidad de la sexualidad. En la antigüedad, las culturas intentaban controlar la conducta sexual, ya que el sexo representaba una fuente de conflictos que podían perturbar los procesos sociales ordenados. En Europa medieval, la regulación de la sexualidad fue un rasgo fundamental de los sistemas sociales y los textos jurídicos. Instruían al rey sobre cómo tratarla. Durante la revolución sexual de la década de 1960 se produjo un cambio en la conceptualización social y científica de la sexualidad, y la homosexualidad comenzó a ser vista como una orientación sexual válida y no como una enfermedad mental. La teoría de Darwin ha influido en la comprensión de la conducta humana, incluyendo la orientación sexual, y se ha argumentado que la homosexualidad puede tener un valor adaptativo en humanos. En la actualidad, la sexualidad sigue siendo un tema de estudio interdisciplinario y la sexología se ha consolidado como una disciplina que aborda el estudio de la sexualidad desde una perspectiva integral. La sexualidad sigue siendo una expresión personal y social compleja que depende del contexto sociohistórico y cultural en que se desarrolle. La sexología se origina a finales del siglo XIX y se inaugura el derecho de la salud sexual, abriendo una perspectiva psicosocial de la sexualidad. Esta nueva disciplina surgió en un contexto histórico en el que se empezaba a considerar la sexualidad como un aspecto integral de la vida humana y no solo como un instituto reproductivo, sino que la sexualidad se centró en el estudio de la sexualidad desde una perspectiva científica y humanista, abordando aspectos como la anatomía y la fisiología sexual, la orientación sexual, la identidad de género y la afectiva, y la educación sexual a la vez también. La sexología también promovió el derecho de la salud sexual, que implica el derecho que las personas disfruten su sexualidad de forma libre, responsable, segura, y por otro lado que la sexualidad ha contribuido a ciertos desactivización y a una norma de la sexualidad, y ha influido en la formulación de políticas y programas de la salud sexual y reproductivas. A su vez también se ha abordado temas como violencia sexual, la discriminación por la orientación sexual y identidad de género y la educación sexual integral. Sabemos bien que los tiempos han cambiado y que las culturas han pasado. Entonces, la sexualidad ha cambiado y ha influido mucho en la cultura. La cultura influye cómo se percibe en su práctica sexual. Por ejemplo, en algunas culturas orientales la modestia y la discreción puede ser más valorada, lo que puede afectar las expresiones públicas en tanto de afecto y las actitudes hacia el sexo, ¿no? En contraste, las culturas occidentales más individualistas pueden haber una mayor aceptación de expresión sexual y la diversidad
de identidades, de género y de orientaciones. A lo largo de la historia, las actitudes y prácticas sexuales han variado enormemente. Por ejemplo, en la antigua Grecia, la sexualidad era vista de manera muy diferente que en la Europa medieval. En algunas culturas antiguas, como la romana, la bisexualidad era algo común y aceptada entre ciertos sectores de sociedad, mientras que en otros periodos históricos, como la duración de la Inquisición, la sexualidad se regulaba de manera estricta y punitiva. En cambio, en las normas y valores sexuales pueden evolucionar con el tiempo, debido a una variedad de factores, como cambios en la estructura familiar, a veces en la medicina y ciencia, movimientos sociales y políticos y a veces tecnológicos. Por ejemplo, la revolución sexual de los años 60 en Occidente trajo consigo un cambio de actitudes hacia la sexualidad, promoviendo la libertad sexual y el rechazo de las normas tradicionales. En resumen, o en conclusión, la sexualidad es una construcción social y cultural que se ve influenciada por una variedad de factores, incluyendo la cultura, la historia y los valores cambiantes a lo largo del tiempo. Si la religión ha tenido una influencia significativa en cómo la sociedad ha interpretado y regulado la sexualidad a lo largo de la historia, a menudo las diferentes tradiciones religiosas han establecido normas y valores específicos con respecto a la sexualidad, incluyendo pautas sobre el matrimonio, las relaciones sexuales, el género y la modalidad sexual. Estas normas suelen basarse en textos sagrados, enseñanzas de líderes religiosos e interpretaciones de tradiciones antiguas. Sin embargo, es importante señalar que la influencia de la religión en la sexualidad puede variar mucho según las tradiciones religiosas y la interpretación de sus seguidores. Además, las actividades y enseñanzas religiosas pueden cambiar con el tiempo y en diferentes contextos culturales. Esto ha llevado a una diversidad de enfoque y perspectiva sobre la sexualidad en todo el mundo. Por ejemplo, durante la época victoriana, la sexualidad estaba fuertemente controlada y regulada por normas morales y religiosas que priorizaban la reproducción y la subyugación de la mujer bajo un sistema patriarcal. Esto resultó en una cultura de representación sexual y la estigmatización de cualquier forma de expresión sexual que no tuviera en línea con las expectativas sociales establecidas. Y como nos dijeron nuestros ex, hasta aquí llegamos. Gracias.